Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted. Como siempre trayéndoles todos esos temas jurídicos, no solamente de actualidad, sino también de pedagogía y formación para que ustedes que están allá en sus televisores y que también nos escuchan en las redes sociales, pues tengan esos tips jurídicos frente a tantos temas dentro del universo jurídico que tenemos en Colombia y como tal en la legislación. Hoy tengo dos invitados, lógicamente para este tema son abogados, especialistas ambos en contratación estatal, abogados de la Universidad de Caldas. El primero o la primera, empecemos por las damas, la doctora Laura Valentina Sanín. Ella es, como les dije, abogada, experta en contratación estatal, no solamente en la teoría, sino en la práctica, y también como invitado el doctor Didier Millán. El doctor Didier Millán, experto también, especialista en contratación estatal, adicionalmente especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas. Se me olvidaba decirles, ambos son especialistas en contratación estatal de la Universidad Externado de Colombia. Quisimos traer hoy este tema de la contratación estatal porque, siendo un tema un poco denso, un tema difícil, que como ustedes lo ven en la presentación, es de especialización y es un área muy específica de la administración pública y del Estado colombiano, pues también es un tema en el que todos ustedes, como ciudadanos, como empresarios, como profesionales, como comerciantes, ¿sí? Pues tienen la necesidad de conocer para que puedan ser proponentes del Estado, para que puedan suscribir contratos con las entidades estatales. Entonces tenemos toda una normatividad que les facilita a ustedes, dentro de la libertad de concurrencia, participar de la contratación estatal, y ese va a ser entonces nuestro tema de hoy en AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted. La contratación estatal es el conjunto de normas que regulan todos los procedimientos que se adelantan para que las entidades del Estado puedan realizar sus procesos de abastecimiento cuando identifican una necesidad. De acuerdo con la Ley 80 de 1993, no solo debe cumplir con los requisitos de existencia y validez de todo contrato establecidos en el artículo 1502 del Código Civil, sino también con una serie de particularidades que conllevan a su configuración como un contrato de la administración, a saber: Bueno, entonces, para entrar en materia, yo les voy a dar una pequeña introducción. En el ordenamiento jurídico colombiano tenemos una ley que se le conoce como el Estatuto General de la Contratación Estatal, que es la Ley 80 de 1993. Tiene unos desarrollos normativos como la Ley 1150 del 2007, la Ley 1474 del 2011, y un decreto reglamentario que es el decreto 1082 del 2015, pues que viene a ser pilar en la contratación estatal. Tenemos una normatividad más reciente, que de ello vamos a hablar un poquito ahorita con nuestros invitados, que regulan algunas formas de contratación, ahorita toda la temática de la contratación en tratándose de los pliegos tipos, de los contratos que tienen que ver con la infraestructura del sector transporte. Dentro de todo este tema de la contratación estatal existen 5 modalidades de contratación, ¿sí?, que son la licitación pública, la selección abreviada de menor cuantía, los concursos de méritos, la contratación directa y la contratación de mínima cuantía. Hablemos primero, y para ello le vamos a dar el uso de la palabra y desde luego nuestra bienvenida a la doctora Laura Valentina Sanín, a quienes se les aplica ese estatuto de la contratación estatal, es decir, y como el objetivo de nuestro programa es acercar a nuestros televidentes, a las personas que nos ven en AFC Consultorio Jurídico con la contratación del Estado, frente a esa pregunta, ¿quiénes pueden ser contratistas? Entonces, usted como contratista, ¿con qué entidades públicas puede contratar de acuerdo a esta normatividad? Muchas gracias, doctora Laura Valentina, por aceptar nuestra invitación aquí a AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted. Desde luego que hoy también nuestros dos invitados, y es importante decirlo, pertenecen y son abogados de AFC, Abogados Estudio Jurídico. Entonces, doctora Laura,
Cuéntanos y muy bienvenida a este programa. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación. Mucho gusto a todos los televidentes. Bueno, respondiendo entonces la pregunta que nos hace el doctor Alejandro, es importante mencionarle a la comunidad en general que cualquier persona natural o jurídica puede ser contratista del Estado. Eso quiere decir que si usted tiene intención de contratar con el Estado, tiene que cumplir unos requisitos legales mínimos para poder acceder a estas oportunidades. Por ejemplo, hay algunos procesos, ahorita vamos a entrar más en detalle en los procesos, los modales de selección, pero por ejemplo un mecanismo de selección y un procedimiento de selección muy expedito, muy fácil y muy rápido en el que pueden acceder los ciudadanos que estén interesados es el procedimiento de mínima cuantía, porque tiene unos requisitos de exigencias legales muy sencillos. Por ejemplo, en este procedimiento de selección no se requiere registro único de proponentes, a diferencia de los demás otros mecanismos de selección que se utilizan para la escogencia de los diferentes contratistas del Estado. Entonces, como bien les digo, entonces la invitación para todos es que obviamente miren este programa y se investiguen un poco más respecto de la contratación estatal. Yo siempre he considerado que la contratación estatal, desde el ejercicio de mi profesión, es una rama de la administración pública bastante importante y es sumamente importante que la comunidad tenga conocimiento sobre la misma, porque es ella misma quien puede hacer veeduría sobre los mismos procesos de contratación. Entonces, en ese sentido, si usted es un ciudadano que está interesado en contratar con el Estado, simplemente tiene que acercarse a la Cámara de Comercio de su jurisdicción, de su ciudad más cercana y buscar una asesoría, por ejemplo, en temas de registro único de proponentes, certificado de existencia y representación legal, en caso de ser persona jurídica para acreditar su capacidad jurídica. Si es persona natural, su capacidad jurídica se acredita a través de su documento de identidad. Entonces, perfecto, entonces tú nos explicas ahí un poco lo relativo a una modalidad de contratación, que es la contratación de mínima cuantía, que no requiere para esa modalidad de contratación que usted como proponente tenga un registro único de proponentes. Es bien importante diferenciar porque sé que algunos ciudadanos lo confunden, que es muy diferente el RUP o registro único de proponentes al registro único tributario, que ese pues sí es un documento de carácter tributario, de carácter jurídico tributario, que se exige no solo para la contratación de mínima cuantía, sino para todas las modalidades de contratación del Estado. Pero entonces, retomando un poquito la pregunta, ¿sí?, se la voy a devolver al doctor Didier para que vamos aquí interlocutando, y es cuáles son entonces las entidades públicas que se rigen y que usted como ciudadano puede ser contratista y que se rigen por ese estatuto de la contratación estatal. Muchas gracias, doctor Alejandro, por la invitación. Bueno, es necesario entrar a precisar que para ser contratista del Estado encontramos diversas entidades, valga la redundancia, en el Estado colombiano en su organización política. Entonces, pueden ser contratistas del Estado en diferentes aspectos. Encontramos entonces en primera instancia los municipios, lo que la gente conoce o el ciudadano a pie conoce como las alcaldías, las gobernaciones y todas aquellas entidades descentralizadas del orden público, bien sean estas que presten servicios públicos domiciliarios o no, teniendo una claridad que aquellas empresas que prestan servicios públicos domiciliarios tienen un régimen de contratación especial. Sin embargo, eso no es óbice para que no tengan un faro orientador desde el Estatuto de Contratación Estatal. Entonces allí encontramos, por ejemplo, unas excepciones como son las empresas industriales y comerciales, las ESES o llamadas hospitales departamentales o municipales. Estas entidades tienen su régimen de contratación especial, pero siempre pueden acudir a lo que se ha denominado desde el Estatuto General de Contratación a las cláusulas exorbitantes. Pero también encontramos entonces otras entidades, aparte de las alcaldías y gobernaciones, que son asociadas a departamentos, como son los ministerios, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Presidencia. Todos estos entidades pues se rigen por el Estatuto de Contratación Pública, y el ciudadano, bien sea una persona natural o una persona jurídica, puede acceder a suplir las necesidades que estas entidades de carácter
público o oficial estén demandando para contratar. Y para ello pueden entrar a verificar la información en la plataforma SECOP 1 o SECOP 2. Recordemos, doctor, que el SECOP 2 ha venido siendo una plataforma digital para hacer una contratación en tiempo real, donde el ciudadano no solo puede acceder a proponer su nombre como futuro contratista, sino que todos los ciudadanos pueden llegar a hacer una veeduría sobre todos los procesos de contratación que consideren pertinentes e de impacto social para su comunidad. Es así que en Colombia todas las entidades públicas se rigen por este estatuto de contratación y todas las personas residentes nacionales o extranjeras pueden acceder o proponer sus nombres para entrar a competir en estos procesos públicos y transparentes de la selección de contratistas, teniendo o dejando a un lado ese miedo que tiene el común de la gente que la contratación va dirigida o algo así. No, hay que educar al ciudadano y decirle que los mecanismos de contratación en Colombia y los procesos son transparentes. Que también hay una vigilancia, hay una veeduría en los procesos de contratación, que es bien importante. Exacto, doctor, y que no solo se viene a publicar la etapa contractual, sino que el ciudadano puede conocer su etapa precontractual y desde allí hacer observaciones a todos los tipos de modelos de selección de contratistas para que el ciudadano pueda interactuar con la administración pública en este proceso de contratación que resulta a veces un poco vedado para el ciudadano, pero es un veto que ellos mismos se han impuesto, se han autocolocado, desconociendo todas las normas de transparencia, todos los modelos de participación ciudadana que tienen y pues que viene desde la Ley 80 y que aún hoy, en el 2021, no están plenamente materializados. El registro único de proponentes es el registro que habilita a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, interesadas en celebrar contratos con las entidades estatales, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. Al registrarse en el RUP, hace parte de la base de proveedores más grande del país. En este registro consta además la información mensual remitida por las entidades estatales sobre contratos que le han sido adjudicados al proponente, tenga en ejecución o estén ejecutados, incluyendo las multas y sanciones en firme relacionadas con su conducta. Perfecto. Articulando un poco sobre el tema que veníamos acá empatando, el registro único tributario y el registro único de proponentes, digamos, surge una cuestión y es, yo como ciudadano, ¿qué puedo ofrecerle al Estado? O sea, ¿cuál es mi capacidad? ¿Cierto? Si soy abogado, pues le voy a ofrecer unos servicios profesionales al Estado. Si de pronto soy el dueño de una papelería en un municipio, en una ciudad, puedo ofrecerle ese tipo de servicios. Pero mirando de pronto un poco en la práctica, uno ve que las personas, cuando aperturan el registro único tributario, ¿sí? Tienen unas clasificaciones principales y secundarias en el registro único tributario y de pronto no tienen una buena asesoría y les queda mal clasificado frente a lo que realmente ellos quieren ofrecerle al Estado o están ofertándole también al mercado como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un consejo, doctora Laura, en ese aspecto cuando el ciudadano tiene su registro único tributario o cada año se hacen esas actualizaciones en el registro único tributario, ¿sí? Y ya vamos a mirar un poquito también lo otro que es el del registro único de proponentes, porque digamos que hay otro paradigma en la ciudadanía y es que, venga, yo no voy a ir a la Cámara de Comercio a que me saquen un registro único de proponentes porque es muy costoso, me va a valer mucho, o el trámite es muy dispendioso y yo tengo es un mini mercado o un establecimiento muy pequeño, ¿para qué voy a incurrir en ese gasto? Pero resulta que ese es un gasto que más puede ser considerado como una inversión, ¿sí? En el desarrollo y en la capacidad jurídica de mi empresa y en lo que pueda contratar con el Estado. Y para eso que nos explicaba el doctor Didier, para que los contratos estatales no se los ganen siempre los mismos en cada municipio,
Entonces, expliquémosles acá a nuestros televidentes, a la gente que nos ve en las redes sociales, cómo funciona esto del RUT y del RUP, Registro Único de Proponentes. Bueno, respondiendo entonces la pregunta que nos hace el doctor Alejandro Franco, es importante aclararle a la comunidad que el Registro Único Tributario en términos de contratación estatal se utiliza básicamente para medir en cierto modo la capacidad financiera que tiene cada persona o cada interesado en presentar los procesos de contratación. A diferencia del Registro Único de Proponentes, el cual por ley para algunos de los procedimientos de selección de contratistas del Estado es un requisito indispensable para acreditar la capacidad jurídica y la capacidad de experiencia. Este Registro Único de Proponentes está regulado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, previamente referenciado por el doctor Alejandro y por el doctor Didier. Entonces, es la lectura del capítulo de contratación estatal del Decreto Único 1082 de 2015, es una lectura expedita, fácil, sencilla, que cualquier ciudadano puede hacer si está interesado en contratar con el Estado. Los requisitos básicos para el Registro Único de Proponentes son muy sencillos. Ustedes mismos pueden dirigirse a la Cámara de Comercio, como ya se había dicho anteriormente, para que en la Cámara de Comercio les brinden la asesoría personalizada de cómo hacer su inscripción en el Registro Único de Proponentes. No necesariamente tienen que acudir a los servicios de un profesional para que les preste esta asesoría. La misma Cámara de Comercio les brinda las pautas y las metodologías para poder hacer la inscripción de este registro. Adicionalmente, de conformidad con los servicios que usted preste, se clasifican estos en la clasificación UNSP-SC, que es de las Naciones Unidas, que está estandarizada por los servicios que se presenten. Por ejemplo, un servicio de interventoría, de construcción, ya están predeterminados en estos códigos y para la inscripción de estos códigos usted los relaciona, inclusive dentro de la página de Colombia Compra Eficiente hay un link, hay una página que ustedes buscan en Google y ponen clasificador de bienes y servicios, UNSP, Colombia Compra Eficiente, y Colombia Compra Eficiente se encarga inclusive de clasificarles a ustedes sus servicios. Es un servicio muy asequible, muy sencillo, que cualquier ciudadano que esté interesado lo puede utilizar. Doctor, entonces, pues aquí aclarando un poco, entonces les estoy diciendo que es supremamente sencillo. El tema de la inscripción del RUP oscila grosso modo entre los 540.000 pesos y los 600.000 pesos. No es un costo que, pues para los efectos que tiene, exorbitante o de imposible cumplimiento. Exacto. Es un esfuerzo más de organización. Es un esfuerzo y es una inversión a futuro que les va a ser recompensado, porque muchas veces hay procesos de las entidades estatales por falta de oferentes, se decretan desiertos y la entidad pues se ve en la penosa obligación de en muchos casos no adjudicar los procesos de contratación que tiene dispuestos para la ciudadanía, porque esto, como bien lo decía el doctor Didier, el doctor Alejandro, pues es la contratación estatal, el fin de la contratación estatal y de los contratos estatales es satisfacer el interés general de la comunidad. Y la comunidad puede tener acceso a través, obviamente, de las plataformas transaccionales SECOP 1 y SECOP 2. Entonces, pues es un trámite súper sencillo, súper expedito, y obviamente esta es una invitación para que todos le pierdan el susto y vayan y se asesoren de manera correcta en las cámaras de comercio de sus jurisdicciones para que les den una asesoría gratuita y eficiente respecto del tema del Registro Único de Proponentes. Sí, en realidad que es un tema de tanta cultura jurídica y hasta de emprendimiento económico que, por ejemplo, he conocido casos en un municipio X, Y o Z, ¿sí? Hay solo una estación de servicio, es decir, un solo proveedor para suministrar el servicio de gasolina al mayor comprador, que es la alcaldía municipal, ¿cierto? Ese es un proceso que va a superar la mínima cuantía, que es un proceso más o menos cuantioso, pero que no se puede contratar con la única estación de servicio de ese municipio porque el dueño o la dueña no se inscribe en el Registro Único de Proponentes porque piensa que es algo de difícil cumplimiento, ¿cierto? Luego entonces vienen las críticas, que la plata no se queda en el municipio, que la administración no contrata con esa entidad pública,
que se va para otros municipios, que no se queda el dinero, se pierde, digamos, un ingreso importante para la renta, que es la sobretasa a la gasolina. Entonces, de verdad que sí vemos que son temas donde se necesita esa cultura jurídica y es uno de los propósitos de nuestro programa. Venimos entonces hablando de esa contratación de mínima cuantía, que eso pues está calculado en unos presupuestos mínimos de la entidad, de cada municipio, dependiendo su categoría y su presupuesto, de cada entidad pública, dependiendo su categoría y su presupuesto, que no necesita esa mínima cuantía por regla general el registro único de proponentes, pero sí el registro único tributario. Sin embargo, el mensaje que les dejamos es que tramiten ese registro único de proponentes, ese RUP, porque pues no siempre ustedes van a ser contratistas en los procesos de mínima cuantía, ¿sí? Pueden entrar a competir y no es algo de difícil cumplimiento. Vamos entonces a otra modalidad de contratación con el doctor Didier, que también digamos es muy común, de hecho muchas veces se hace la crítica a las entidades públicas porque casi todo es la contratación directa, dice a veces la lupa de la contratación o los entes de vigilancia y control, que no se acude a la licitación pública, que se evaden los procedimientos de selección, pero finalmente pues es una causal de contratación legal en sus causales y como modalidad por regla general, que es la contratación directa. Diferenciemos y expliquémosles a las personas que nos ven una causal tan importante como lo es el apoyo a la gestión y los servicios profesionales. Ese ciudadano puede celebrar contratos, por ejemplo, de apoyo a la gestión. ¿Cuál es la definición y qué contratan las entidades públicas a través de esta tipología de contratos de apoyo a la gestión y su diferencia con los servicios profesionales? Listo, doctor. Bueno, recordemos entonces que encontramos las causales de contratación en el Estado colombiano en el artículo 32 de la Ley 80 y el artículo 2 de la Ley 1150. Entre ellas entonces encontramos, como bien lo menciona el doctor Alejandro, la contratación directa. ¿Esto qué significa? Como su propio nombre lo indica o lo señala, la entidad pública va a determinar de forma directa con el profesional o el técnico o la persona natural o jurídica con la que quiere satisfacer una necesidad que presenta. Aquí es donde venimos entonces lo que ha generado una gran controversia con las veedurías ciudadanas, y es que vienen y dicen que las entidades públicas están volviendo lo excepcional en la regla general. Entonces encontramos que la contratación directa es algo excepcional desde el Estatuto de Contratación del Estado, pero que por su mayor uso o mayor frecuencia se ha convertido entonces como, por decirlo de alguna manera, en la regla general. ¿Y por qué se da esto? Porque las entidades públicas no solo requieren procesos de compraventa o de suministro, sino que para su propio funcionamiento requieren el apoyo de profesionales de diferentes áreas. ¿Para qué? Para que la entidad pública, bien sea gobernación, alcaldía o ministerios, puedan funcionar de manera adecuada, necesita entonces un apoyo profesional y un apoyo a la gestión. Dichos profesionales que no se encuentran dentro de la planta de personal establecida de dicha entidad, pues puede ser contratado de manera directa, cumpliendo un perfil que va a definir previamente la entidad. Entonces la entidad va a tener la necesidad de contratar un ingeniero civil que apoye los procesos de una secretaría de planeación, o va a requerir un abogado para que apoye los servicios jurídicos que ofertan las secretarías jurídicas, pero aparte de eso entonces también va a necesitar quien le haga lo que llamamos, por decir, la operación básica, que es por ejemplo el manejo del archivo, la recepción de llamadas, y aquí vamos entonces a los apoyos a la gestión, que si bien es cierto no es unas nóminas paralelas como lo han llamado, porque resulta que lo que vienen a hacer estas prestaciones de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, como bien su nombre lo indica, es apoyar actividades que ya están asignadas en los manuales de funciones y competencias laborales en las entidades para que estos manuales efectivamente se cumplan. Perfecto, yo creo que nos queda muy claro este tema de la contratación directa, los contratos de apoyo a la gestión. Bueno, el tiempo en televisión es demasiado corto. Hoy tenemos este primer bloque, esta primera emisión con el tema de contratación estatal en AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted, pero obviamente vamos a continuarlo. Así que en nuestra próxima emisión
de AFC Consultorio Jurídico tendremos la segunda parte de esta temática para que terminemos de abordar algo, por ejemplo, tan importante que es el SECOP 2, ¿sí? Que no nos vaya a coger la tarde, que todas las entidades públicas tengan que implementar ya el SECOP 2 y resulta que les voy a contar, muy pocas personas naturales y jurídicas hoy son proveedores o están inscritos o han cumplido con ese trámite del SECOP 2. Ese tema y las otras modalidades de contratación, como selección abreviada de menor cuantía, la licitación pública y el concurso de méritos, y cómo son los procedimientos de selección, ¿sí?, en nuestra próxima emisión de AFC Consultorio Jurídico, más cerca de usted. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y buen resto de tarde.